Y hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos los Outsiders, yo soy Renzo, baterista de la banda. Yo soy Charlie, cantante y guitarrista. El nuevo disco Agua Dura tiene 8 canciones, es un LP, es un disco completo y ya está disponible en todas las plataformas digitales. Dime qué somos es una canción compuesta por Dani Catelo, guitarrista de la banda. Es una canción que habla de un rompimiento y el sufrimiento que conlleva con eso. Y ahí narra y relata cómo se siente, digamos, el post y todo eso. Entonces la canción está muy buena, es una de nuestras favoritas definitivamente y creo que también la gente está reaccionando súper bien. Curiosamente el proceso del disco tiene varias etapas, digamos que hay canciones que nosotros ya habíamos sacado durante el transcurso del año pasado, incluso una este año, y luego ya a través de la disquera nosotros tuvimos la oportunidad de agarrar estas canciones y ponerlas en mano de J.B. Meyers, que fue el productor del disco, y con él también grabamos 4 canciones inéditas más, y esos conforman las 8 canciones que ahora ya están disponibles en el disco Agua Dura. Las canciones que sacamos en el año pasado y en este año también están todas reversionadas, hay cosas que están regrabadas también y todo ha sido remezclado, reproducido y regrabado justamente para este lanzamiento. O sea que incluso si es que habían escuchado las canciones que ya habían salido el año pasado, estas versiones nuevas de Agua Dura son versiones únicas y ya están disponibles para todos. Creo que porque a la gente, por un lado, le había gustado mucho las canciones que habíamos sacado, como Renuncié en ese momento, Para qué me hablas también. Y cuando pensábamos hacer un disco, sentimos que estas canciones valía la pena que fueran parte de un disco, porque originalmente habían sido sacadas como para tener nuevas canciones y mayor material para que la gente nos vaya escuchando un poco más, pero dijimos estas canciones son buenas, a la gente le gusta y estaría bueno que esté en el disco, pero si está en el disco tiene que tener algo especial, algo distinto. Y además también nos gusta a cada una de las canciones demasiado, entonces siempre es divertido regrabar y probar cosas distintas, entonces a partir de ahí, ¿no? Empezamos a probar cosas nuevas, Renzo grabó bastantes baterías, las voces también se regrabaron, las mezclas también le da otro enfoque que creo que le da mucho más carácter a cada canción y creo que está súper bueno. A veces cuando uno graba, como dicen, no es que la grabación o sea, uno no termina una grabación o una canción, sino más bien las deja ir. En cambio tuvimos una segunda oportunidad de volver a trabajar cosas y además también ya con el tiempo de haberlas tocado mucho tiempo en vivo, entonces también ya nos dio una nueva frescura y mucha más práctica, entonces yo siento que hemos llegado a regrabar estas partes de estas canciones, digamos, con mucha mayor experiencia con respecto a estas canciones y con mayor idea y con mayor, digamos, mayor noción, ¿no? de lo que queremos, entonces creo que más bien fue más sencillo y divertido también. Nosotros comenzamos en el 2011, Perro y yo, que es el bajista, estudiábamos música en la universidad. No teníamos todavía claro el proyecto en el que íbamos a participar y ya a través de quien fuera el primer guitarrista de la banda es que nos juntamos por primera vez a tocar. Ya luego esa banda, ese proyecto se fue disolviendo y en algún momento necesitábamos un cantante para ese proyecto y así fue que estuvimos saltando de bar en bar por varias noches intentando buscar a alguien que pudiera llenar ese puesto en particular y ahí fue como por última opción llegamos a Charlie y llegamos a Charlie, lo conocimos, bueno, yo lo vi un rato cantando y ahí me tuve que ir, pero los dos chicos que sí estaban ahí, sí, ya di mi voto y dije ya, que sea. Entonces ahí ya lo jalamos a Charlie, pero bueno, ese proyecto se desintegró y ya luego Charlie agarró a un guitarrista de la banda y luego ya yo me uní a este proyecto que ya luego serían los Outsiders, ¿no? Pero eso es algo bastante curioso, no es que nosotros hayamos tenido una amistad muy duradera antes de la banda, la verdad nos juntamos para hacer la banda, entonces eso nos ha hecho desarrollar una relación de amigos y de trabajo a la vez, ¿no? Lo cual creo que es algo muy particular y muy característico de la banda. Somos los 2 años. Pero también inclusive cuando empezamos a grabar también nos tomó un tiempo porque tuvimos en diciembre del 2012 iniciaron las grabaciones, pero el proceso se interrumpió en algún momento. Creo que todavía no estábamos muy seguros, era nuestro primer disco, entonces teníamos entre temor, inocencia, también nos falta de experiencia, entonces teníamos muchas dudas y no nos convencía mucho el resultado, entonces lo dejamos un poquito ahí como que reposando hasta que no sé ni cómo, pero apareció Gordon Raphael, que fue nuestro primer productor. Iba a venir a Perú, bueno, estaba en Argentina y los llevamos a Perú y creo que a partir de ahí ya empezamos a darle forma. Llegó a Perú, grabamos, creo que en 4 días grabamos y mezclamos sí, después un poco que a distancia y durante unos meses digamos, las canciones estaban grabadas, teníamos todo, pero
También dentro, nuevamente, ¿no? La inocencia, la inexperiencia y dudas, ¿no? Esos temores que teníamos por ser el primer disco nos hicieron dilatarlo un poquito hasta que recién salió casi un año después del inicio de las grabaciones de las que mencionaba en diciembre, ¿no? Porque el disco salió en noviembre de 2013 recién. Entonces ha sido un proceso ahí que se alargó un poquito. Sí, pues fue un proceso de aprendizaje, ¿no? Aprendimos Sí. muchas cosas que ahora seguimos aplicando. De hecho, nuestra primera experiencia en un estudio de grabación fue, como dice Charlie, con Gordon Raphael, que fue productor de Strokes, de Rain Spector. Entonces, ya de por sí nuestra primera experiencia en el estudio ya era bastante fuerte para nosotros. Era bastante presión, teníamos solo 2 días para grabar, 2 días para mezclar, con él, por supuesto. Entonces todo eso nos llevó a aprender un poco rápidamente lo que se tenía que hacer para sacar un disco adelante, ¿no? Que es bastante. Ya luego de tener la música lista, la parte de promoción, las gráficas y todo lo demás, fue también un proceso que tuvimos que llevar nosotros mismos a la par de que nosotros íbamos en aumento de shows en vivo en Lima. Entonces eso de alguna manera nos ayudaba un poco a entender la reacción del público frente a las canciones y cómo así elegir un single, cómo promover un single, cómo hacer la correcta, no sé, en ese momento las plataformas digitales pues era todavía algo, era una noción muy lejana, al menos para países como el nuestro. Entonces teníamos que idear algunas maneras de promocionar las canciones, ver cómo hacer para que lleguen a la gente y recabar fondos, que no era nada sencillo. Entonces ahí tuvimos que hacer varios trucos y varias maromas y varias acrobacias para que al final saliera el disco con un tiraje físico importante también. Entonces para nosotros fue un gran logro y no solamente el disco, o sea, sacar el disco fue un gran logro y además toda la recepción que tuvo a nivel región. El primer single pegó muy bien en lo que es Sudamérica. Entonces todas esas cosas para nosotros fueron bastante recompensadoras y sobre todo muy motivadoras, ¿no? Para lo que seguiría. En el 2015. En el 2015, era justo cuando recién empezaban las plataformas digitales. O sea, porque las plataformas digitales lo que trajeron no solamente era la música para la gente, sino también para el artista saber un poco más acerca de cuánta gente te escuchaba, de dónde te escuchaba la gente. Entonces eso era información que de alguna manera nosotros queríamos aprovechar. En algún momento ya recibimos estadísticas de lo que era la música, lo que había sido el primer disco, y vimos que una gran cantidad de gente, o sea, el grueso fuera de Perú, de gente que escuchaba la música era de México. Entonces fue donde tomamos la primera decisión alocada, creo, de nuestra carrera, que fue reventar una tarjeta de crédito y comprar pasajes y luego ver qué cosas hacíamos en México, ¿no? Y cayeron porque nos salió un festival llamado El Regreso del Coco. Justo era octubre, o sea, hacia el Día de los Muertos. O sea, estuvimos entre el final de octubre e inicios de noviembre. Y tocamos ahí, creo que Mixquic, ¿se llamaba el lugar? En Milpalta. En Milpalta, ajá. Ahí tuvimos el primer... Y ahí era la fiesta de Día de Muertos, todo. O sea, fue increíble, muy pintoresco nuestra primera visita a México. Estuvimos ahí haciendo fotos cerca de los panteones. Una experiencia cultural, la verdad, bastante chévere. Y ahí cultivamos muchísimos amigos, conocimos muchísimas bandas, conocimos muchísimos músicos también de ese primer viaje, ¿no? Y ese fue nuestro primer acercamiento a México y a su público. Y dicho sea de paso, conocimos ahí también a los que ahora son miembros de la comunidad Outsiders de México, que nos siguen desde aquel entonces. Sí, tocamos ahí con Midauri y yo me subí a cantar una canción con él y después, bueno, antes también habíamos abierto el concierto y ahí estaban los que ahora son integrantes de la comunidad Outsiders México. Ahí, digamos, se fundó. Bastante tiempo, Sí. 8 añitos, estamos rucos. O sea, comienza particularmente con el deseo nuestro de querer ya internacionalizar un poco la música. Ya para entonces habíamos hecho varios festivales internacionales, habíamos estado en South by Southwest en Texas, habíamos hecho Primavera Sound en Barcelona, y dentro de estos shows es que nosotros ya conocemos a quien luego nos firmaría, ¿no? que es Arthur Herman de Zip Records. Ellos nos firman para hacer un disco en particular y ya con esta motivación y con este apoyo detrás nosotros queríamos hacer algo súper ambicioso para el segundo disco, no queríamos hacer algo... Ya habíamos sacado algunas canciones que habíamos estado de alguna manera girando porque ya se nos había abierto mucho los espacios ahí en Perú. Entonces dijimos, vamos a hacer un disco bacán, hay que hacer algo chévere y hay que hacerlo donde siempre hemos querido estar, que era en México, ¿no? Entonces ahí comenzamos a contactar productores, qué sé yo, para poder realizar el proyecto en México. Y llegamos a Julián Navejas, que es tecladista ahora de Enjambre, por supuesto, quien es muy amigo nuestro, y ya en ese momento decidimos que queríamos trabajar el disco con él. Él tiene ya más o menos un plan ya más o menos armado, que es lo que hacen con Enjambre, que es grabar ahí en un estudio en León, Guanajuato, un lugar muy lindo también, dicho sea de paso, un estudio muy grande, uno de los mejores estudios también donde hemos estado. Y ahí es donde nosotros decidimos, o sea, si tenemos ahora la oportunidad de ir a grabar un disco a México, entonces intentemos hacerlo, no solamente grabarlo, sino también promocionarlo, hacer una temporada ahí, tratar de generar un
un cimiento en lo que es el proyecto nuestro en México, ¿no? Y así fue que en 2017 ya decidimos mudar un poco las operaciones aquí a México, comenzar a grabar el segundo disco, El asesino del rey Peste. Es un disco largo, es un disco que tiene 13 canciones, entonces fue un proceso también chévere, muy divertido. Era la primera vez que nosotros nos recluíamos de 8 hasta cualquier hora a grabar el disco. Fue un proceso bien chévere, bien divertido también. Y bueno, ya con el disco en la mano ya nosotros comenzamos a armar objetivos distintos para el disco, ¿no? Acerca de cómo promocionarlo, cómo también dejar huella aquí en México. Ese era nuestro objetivo en particular, ¿no? Ya después ocurrieron varias cosas, por supuesto vivimos aquí también el terremoto de 2017, vivimos muchas cosas que también nos acercaron un poco al pueblo mexicano, y ya dentro de todas las cosas que pasaron nosotros decidimos que de repente en algún momento deberíamos mover un poco el proyecto a Lima y ver qué podíamos hacer con el disco. Felizmente, bueno, para nuestra fortuna, por supuesto el disco pegó mucho en Lima. En Perú nos abrió muchísimas puertas ese segundo disco, nos consolidó como una banda de rock importante, entonces ya por ahí nos dio muchísimo trabajo que hacer allá en Perú, ¿no? Para consolidarnos como banda. Ese 2018 tuvimos cerca de 60, si no más, conciertos en Lima, en Perú, entonces fue una etapa de muchísimo trabajo, fue una etapa de consolidación para nosotros también. Digamos que nuestro objetivo siempre estuvo en México, pero ya en ese momento teníamos que aprovechar lo que el segundo disco nos estaba dando, ¿no? Ese fue el primer paso de nosotros con la disquera, ese fue la primera estancia larga de nosotros aquí en México, así que de hecho el segundo disco tiene un lugar privilegiado en nuestros corazones. De hecho fue una experiencia bastante fuerte, a nosotros nos unió bastante. Por supuesto no hemos sido ni de lejos los más damnificados, pero te puedo contar nuestra experiencia personal. Fue estábamos en casa, nos agarró fútbol. Bueno, fueron 2 terremotos, ¿no? Digamos, el primero, digamos, lo pudimos manejar mejor, el segundo no sonó la alarma, entonces tuvimos que correr, nos agarró bien fuerte, pero en un momento la situación era muy de película, ¿no? No se escuchaba mucho más que cosas cayéndose alrededor, por ahí algunas explosiones de lejos. Y lo peor de todo fue que todo servicio se cortó, ¿no? Rápidamente, la luz, el teléfono, no había forma de comunicarnos nosotros con nuestros familiares de Lima, entonces fue un momento bastante fuerte. Podías ver cómo habían, no sé, edificios que estaban muy cerca nuestro que se quebraban y paredes que se caían. Entonces en ese momento nosotros estábamos bastante preocupados, primero porque no podíamos comunicarnos con nuestros familiares, segundo porque todavía había muchísimas cosas que hacer en México también, y tercero no sabíamos muy bien cómo reaccionar, ¿no? Perú es un país muy sísmico también, por supuesto, pero nunca habíamos vivido tan cerca y tan en carne propia lo que era un desastre de esta naturaleza, pues, ¿no? Ya pasando el primer día o el segundo día, ya más o menos ya estábamos entendiendo, ya estábamos aterrizando en lo que era la gravedad de la situación. Nos encontramos pues lejos de realizar cualquier actividad musical en México, por lo que decidimos de alguna manera salir a voluntariar, intentar ayudar algo cerca de casa donde estábamos. Lo cual también fue una experiencia fuerte, por supuesto no es algo que uno necesariamente disfrute, pero obviamente era lo que nos nació hacer en ese momento. Esa experiencia nos unió a nosotros mucho también, y de alguna manera nos ayudó también a tener tiempo para comenzar no solamente a valorar cosas, sino también a trazar objetivos, a ver más claramente qué cosa queríamos hacer con el tiempo que teníamos, ¿no? Entonces fue una experiencia fuerte, pero fue también una experiencia de mucho aprendizaje y mucha unión para nosotros, ¿no? Y a partir de ahí comenzamos siento que algo cambió en nosotros para bien, ¿no? Una madurez mental también, algo que varias cosas que nos hicieron a nosotros mejorar, y sobre todo pensar que ir para adelante era el único y el mejor camino que podíamos tomar, pues, ¿no? Qué bonito, una experiencia muy bonita, la verdad. Los chicos de Enjambre, bueno, ahora somos muy amigos de ellos. No solamente hemos tocado nosotros con ellos también han ido a Lima, han tocado en un festival también con nosotros, hemos estado en casa juntos, ya tenemos una relación de años con ellos. Y son gente muy buena, hombre, son gente muy, como te digo, muy genuina, son gente muy divertida, sobre todo, les encanta reír, les encanta tirar bromas, son mucho como nosotros en ese aspecto. Entonces, como que fue una relación que ya a partir del primer disco y trabajar con Julián fue una relación que se fue generando de una manera muy genuina, hicimos un clic muy rápido. Entonces ya obviamente habíamos hablado muchísimas veces, ¿no? de compartir un escenario aquí en México, y en un momento ellos hablaron con nosotros acerca de que tenían varios shows en el Metropolitan, ¿no? Y ahí nosotros, ni cortos ni perezosos, obviamente le dijimos como que, bueno, estamos, por si acaso. Por aquí andamos. Por aquí andamos, estamos libres, te paso mi agenda, conversamos.
Y ahí fue que quedamos en una noche en particular, ¿no? Para abrir el show de ellos en el Metropolitan. Pues no lo pensamos y dijimos, por supuesto, de ley. Ahora, para entonces el Metropolitan para nosotros era una idea nada más, ¿no? Era como que sí nos habían contado algo del teatro, que era muy bonito, las estatuas, las butacas, el segundo nivel, etcétera, ¿no? Y dijimos, bueno, es una imagen familiar, yo creo que ya habíamos tocado para entonces ya con Arctic Monkeys, con Killers, con etcétera, etcétera, o sea, ya habíamos manejado escenarios y públicos muy grandes, entonces estábamos emocionados más que nerviosos por el día, ¿no? Ya llegando al día nos dimos cuenta que el teatro era mucho más grande y mucho más chévere de lo que lo habían pintado, ¿no? Era muy lindo, o sea, parecía un teatro diseñado para otro tipo de artes escénicas, más, o sea, muy lindo, a mí me pareció increíble, uno de los lugares más bonitos donde hemos tocado definitivamente. Y ya llegando ahí, la prueba de sonido, toda la experiencia que tuvimos, la convivencia con la banda, con su equipo técnico. Su equipo técnico también nos trató súper bien. Súper bien. Cosas que estábamos rapidísimo ahí, ayudaban. A mí, de hecho, me gustó muchísimo también el sonido del Metropolitan me parece espectacular. Y creo que esta fecha en general creo que es muy importante para la banda, porque fue el viaje y el concierto y en general todos esos días los que nos hicieron tomar la decisión en ese momento de volver acá para quedarnos. Este 2023 ha sido un año loquísimo, loquísimo, loquísimo. No solamente por las cosas las cosas que dejó el año pasado, como lo del Metropolitan, sino también tuvimos la oportunidad de renovar otra vez con la disquera y grabamos 2 discos. Este año hemos grabado un disco con J.B. Meyers, El Agua Dura, que ya está disponible, y además grabamos un disco aquí en Panoram Studios producido por Adam Jodorowsky también, que va a ver la luz el año que viene. Pero grabar 2 discos uno tras otro pues es algo que es una experiencia que para una banda de rock, al menos de Latinoamérica, no es común. Es una experiencia muy, muy loca, muy vertiginosa, y todo eso nos ha llevado a motivarnos a no solamente crear música a esta velocidad o a este ritmo, sino también crear formas de promocionarla de la mejor manera, ¿no? Y nos ha dado mucha hambre de querer conseguir las cosas más grandes posibles que podamos conseguir. Y parte de eso, y el primer paso de esto, es ir a un territorio donde eso es posible, ¿no? Y eso fue lo que nos dijo, sabes que México es el momento, tenemos 2 discos, uno que ya va a salir, uno en el bolsillo, entonces tenemos material, tenemos las ganas, tenemos la motivación. Aquí la gente es muy receptiva hacia la música, muy receptiva hacia la cultura, hacia el arte, y eso es algo que a nosotros también nos motiva mucho, ¿no? No porque Perú no lo sea, por si acaso, o sea, Perú es un lugar muy lindo, Perú es un lugar que nos ha dado todo lo que tenemos hasta ahora, pero es momento para nosotros de buscar retos más grandes, y esos están aquí en México, ¿no? Entonces nuestros planes es básicamente tomar esas semillas que hemos creado nosotros mismos y comenzar a cosechar cosas aquí en México, ¿no? Tenemos un equipo de trabajo increíble que hemos podido formar en estos últimos meses, entonces estamos muy motivados y tenemos una visión muy positiva y muy optimista para el futuro aquí en México. Fue un aliciente, creo, un condimento muy lindo, un estudio pues, increíble, hay no sé, premios Grammy por todos lados, estacionados por aquí, por allá. Entonces cada vez que subías las escaleras te ganabas con Grammys, te ganabas con que había estado ahí alguien, había estado Natalia Lafourcade de ayer acá, había estado tal persona aquí allá. Entonces, de alguna manera, muy parecido a lo que nos pasó grabando el tercer disco en Nueva York, para nosotros es como ir a jugar en una cancha importantísima para nosotros, ¿no? Una de las canchas más grandes, grabar y hacer música al máximo nivel, esas son cosas que a uno como músico y sobre todo al morrito que uno lleva adentro, que le gustaba jugar al músico viendo la televisión, pues es algo que lo llena mucho de orgullo, ¿no? Y mucho de felicidad. Yo me imagino que debe estar alrededor de abril o mayo, a más tardar en el próximo año, definitivamente. Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos los Outsiders y queremos invitarlos a todos ustedes a que escuchen nuestro nuevo disco Agua Dura, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Así también los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales como los Outsiders, con una A entre la S y la I. Estamos ya aquí en México, estamos listos, tenemos muchos shows en vivo para ustedes, tenemos muchos videos, mucha música nueva, así que entérense de esto y todas las noticias nuestras a través de nuestras redes sociales como los Outsiders.